Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Le saluda a su hermano Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes hoy viernes 5 de enero del 2024 a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas para que podamos gustar, deleitar, alimentarnos de la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Nos dice el Evangelio según San Lucas capítulo 8, versículo 11. Vamos a abrir nuestro corazón. Ezequiel 3:10 nos dice que tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. O sea, que no nos entre por un oído y no salga por el otro. Y se quede ahí nada más en un rato momentáneo de emocionarnos. No se trata de eso. Santiago, el apóstol Santiago, nos dice de otra manera, Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, que recibamos la palabra de Dios con humildad. Si esto Dios me dice, yo le obedezco. Si esto me enseña Jesucristo, yo le obedezco. Reciban la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que la pongamos por obra. Muy importante. Que la recibamos con humildad, la guardemos con exactitud y también que la transmitamos con fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedir al Espíritu Santo que prepare nuestro corazón, que sea esa tierra fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la lámpara para nuestro paso, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105, que ustedes y yo, al recibir esa semilla del reino de los cielos, demos fruto con perseverancia. Nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 15. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción y todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, a ti sea la adoración, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente Jesús quiso partir para Galilea y encuentra a Felipe, y Jesús le dice: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, el hijo de José, el de Nazaret, le respondió Natanael: ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Le dice Felipe: ven y lo verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Le dice Natanael: ¿de qué me conoces? Le respondió Jesús: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo la higuera, te vi. Le respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es viernes 5 de enero del 2024.
Gracias por estar presentes para que deleitemos juntos la palabra del Señor a través de la Sagrada Escritura. Hoy estamos meditando San Juan capítulo 1 del versículo 43 al 51. Al día siguiente Jesús quiso partir para Galilea y encuentra a Felipe y Jesús le dice: sígueme. Felipe era de Betsaida y de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado. Entonces Jesús encuentra a otro discípulo y le dice: sígueme. En aquel momento ese discípulo se llama Felipe. Hoy el Señor te invita, mi querida hermana y hermano, nos invita a ti y a mí. El Señor hoy nos dice: sígueme. Felipe lo siguió. Ahora hay esa disponibilidad en tu corazón y en el mío para seguir a Jesús. Podríamos decir fácilmente: claro, sí hay disponibilidad. De hecho, algunos pueden decir: ya vengo y yo sigo a Jesús desde siempre, desde toda la vida. Y eso está muy bien y te felicito. Entonces Jesús nos recuerda, en Mateo 7:21 nos dice el Señor: no todo el que me diga Señor, Señor, de entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Entonces, si ustedes y yo, mis queridos hermanos y hermanas, escuchamos el llamado de Jesús, no nos quedemos simplemente de espectadores, escuchando la palabra de Dios y emocionándonos un ratito y ya, todo vuelve a lo mismo. No, sino seamos esos discípulos verdaderos que nos alimentamos de la palabra del Señor, que la recibimos con humildad, la guardamos con exactitud y también que la predicamos con fidelidad. Muy importante, que tiene que haber esa disponibilidad en nuestros corazones de seguir al Señor, pero con hechos. Una cosa es de palabra, otra cosa es de hechos. Alguien por ahí decía, no sé dónde, cuándo y cómo: las palabras llaman la atención, el ejemplo arrastra. Entonces, ese ejemplo, ese testimonio vivo, ese testigo de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos ser tú y yo a través de nuestras buenas obras. Por eso nos dice allá en el apóstol San Pedro, en la primera carta de San Pedro, capítulo 2, del versículo 12 al 14, nos dice que aún haya personas que no crean, nosotros demos fruto a través de nuestras buenas obras para que ellos den gloria a Dios. Jesús nos dice a nosotros, a ustedes y a mí. Y no podemos nunca pensar que, pero eso era para ellos, para mí no. No. Eso era para ellos, sí, pero hoy el Señor nos habla a ustedes y a mí. En Isaías 48 dice: todo pasa, mas la palabra de Dios dura para siempre. Muy importante. Entonces, desde ahí necesitamos esa humildad para saber aceptar nosotros la palabra del Señor. Porque a veces nosotros somos buenísimos para esquivarnos, hacernos al lado. Escuchamos algo y decimos: esto debería escuchar fulano de tal, esto debería escuchar fulano de tal. Y yo, no, yo estoy bien. No, es para nosotros, para nuestro corazón. Por eso Ezequiel 3:10, Ezequiel 3 del 1 a 3 nos dice que nos tenemos que alimentar de la palabra del Señor. Y una vez alimentándonos de la palabra del Señor, vamos a sentir en nuestra vida dulce como la miel. Y en Ezequiel 3:10 nos dice que tenemos que guardarla dentro de nuestro corazón. Como la Virgen María dejó que la palabra de Dios se encarne, así tiene que encarnarse la palabra de Dios en nosotros. Y por eso Jesús nos dijo en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, ustedes son la luz del mundo. En Mateo 5:16, hagan que los demás que no creen den gloria a Dios a través de sus buenas obras. Entonces necesitamos pedirle, mis queridos hermanos y hermanas, esa humildad al Señor cada día para que, como Felipe le siguió, ustedes y yo
también sigamos. Que de una vez y para siempre comprendamos que con Cristo podemos todo. Sin Cristo no podemos ni somos nada. Así de fácil. Cualquier persona, filósofo, teólogo podría decir, oh no, pero hay que, lo que el mundo de hoy dice, que lo que tú declara que hoy decreto que esto me va a pasar y tiene que pasar. ¿Y quién somos nosotros para estarle dando orden a Dios, mis queridos hermanos y hermanas? Nosotros somos unos pobres pecadores. ¿Quién somos nosotros para decir, hoy declaro que esto va a pasar? ¿Qué? ¿Estamos queriendo ponernos en el puesto de Dios? No, mis queridos hermanos, cuidado con eso. De hoy en día, o que la ley de la atracción, que lo que tú digas de eso se va a cumplir. ¿Y quién te dijo eso? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Lo que sí dice en la Biblia, Juan 15:5, ustedes apartados de mí no pueden hacer nada. Nada es nada. Así de fácil. Por eso necesitamos siempre el favor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice Jesús, mire, hemos encontrado a Jesús, de quien los profetas y Moisés hablaba. Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Aquí un cariñito para los hermanitos protestantes que dicen que María con José tuvieron más hijos. Aquí Jesús está ya de 30 años. Jesús, recuerden que empieza a predicar de 30 años en adelante. Jesús está aquí de 30 años. 30 años Jesús ya está. Y no dice, ahí está uno de los hijos de José. Claramente dice, ahí está Jesús, el hijo de José. Nunca se puede pensar, si se llama la Sagrada Escritura, que si hubiera tenido más hermanos, lo hubiera mencionado. Nunca se puede suponer. La suposición, muy peligrosa la suposición. Claramente aquí dice, el hijo de José, más nada. Y Jesús ya tenía 30 años. Bien, muy interesante. Le respondió Natanael, ¿de qué me conoces? Le respondió Natanael, puede haber cosa buena de Nazaret. Entonces Natanael, un poquito incrédulo, cuando le dicen, él es Jesús, el que habló Moisés, los profetas, es el hijo de José de Nazaret. Y Natanael, ¿puede haber algo bueno de Nazaret? Nazaret, un pueblo pequeño, gente humilde. ¿Qué va a haber de bueno? Dice Natanael, ¿qué va a haber de bueno? Pero ¿saben qué? De lo humilde, Dios puede hacer algo grande. Por eso ustedes y yo, mientras vivamos montados en la altanería, en la arrogancia, en el orgullo, nunca vamos a llegar a ningún lado. Dios desprecia a los soberbios. Nos dice San Pedro, en primera carta de San Pedro, capítulo 5, del versículo 5 en adelante. Dios desprecia a los soberbios, tenemos que ser humildes. Entonces, y cuando somos humildes, de esa humildad, Dios hace algo grande. Como de Nazaret, Dios nos da al Salvador, al Rey del Universo, una ciudad pequeña, gente humilde, gente pobre, y de ahí nace el Salvador, descendiente de David en la carne, como dicen en Romanos 9:2 en adelante. Le dice Felipe, ven y lo verás. Muy importante este detalle de Felipe. Ven y lo verás, lo encamina. No le deja así porque el otro, pero ¿qué va a salir? ¿Qué de bueno va a salir de Nazaret? Felipe no le dice, bueno, tú no crees, ahí te quedas. No. Él invita, ven y lo verás. Ahí está el discípulo de Cristo que le invita a los demás también a seguir a Cristo. Felipe es llamado por Cristo, pero él no se queda solo, sino también invita, en este caso, a Natanael. Hoy Jesús les invita a ustedes y a mí que le sigamos, pero a través de nosotros nos quiere utilizar de instrumentos para que también traigamos a nuestra familia a Jesucristo. Y eso es muy importante. Tenemos que invitar a nuestra familia a Jesucristo. En la primera carta a Timoteo, por ahí en el capítulo 5, nos dice Timoteo, el quien descuida a su familia es como
el que ha renegado de la fe. Creo que es por ahí en el capítulo 5, versículo 8, por allá, cuando dice Timoteo, si alguno descuida a su familia. De hecho, vamos a buscarlo, busquémoslo juntos. Vamos a buscar la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo, vamos a ver el 8. Vamos a ver, busque conmigo, versículo 8. A ver. Muy bien. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Otra vez. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Por eso ustedes y yo nunca debemos de dejar de predicarles a nuestros familiares. Pero es que se va a enojar. En Ezequiel capítulo 2 del versículo 1 al 6 ya nos dice Dios en su palabra. Te escuchen o no te escuchen, tú predica. También en la carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 2, predica la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. O sea, a tiempo es cuando todos quieran escuchar y se deleiten en la palabra del Señor. A destiempo, incluso cuando quieran escuchar. Porque si Dios nos ha llamado para que seamos sus instrumentos para llevar su buena nueva, su buena noticia, su mensaje a más personas, no podemos dejar de hablar. Tenemos que predicar a tiempo y a destiempo. Entonces Felipe le invita a Natanael, ven y lo verás. Muy importante para ustedes y yo aprender de Felipe. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Le dice a Natanael: ¿de qué me conoces? Le respondió Jesús: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Entonces ahí Natanael le reconoce, pero Jesús le dice esto. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y añadió: en verdad, les digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Entonces Jesús también le invita a Natanael, que al inicio estaba un poco dudoso. ¿Qué de bueno puede salir de Nazaret? Luego le reconoce a Jesús y Jesús también le abre los brazos, como nos abre a todos a seguirle. Muy importante esta enseñanza. Cuando Natanael le dice de que tú me conoces, Jesús le dice: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, Salmo 94, versículo 9. ¿Acaso no va a ver aquel que hizo el ojo? ¿Acaso no va a oír aquel que hizo el oído? Dios lo sabe todo. Él sondea todo hasta lo más profundo del alma. Salmo 139 nos dice que Dios sabe incluso las palabras antes que llegan a nuestros labios y los pensamientos antes que lleguen a nuestra cabeza, los sentimientos antes que estén en nuestro corazón. Dios lo sabe todo. Por eso tenemos que entregar todo a Él. Recuerdan que al inicio empezamos
hablando de que ustedes y yo, sin Jesús, no somos nada. Ya materialmente, cualquiera puede decir, pero yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo aquello, yo tengo aquello. Eso no significa nada, eso es pasajero. Lo que dice Filipenses 3:20, aquí en esta tierra somos peregrinos, lo que somos ciudadanos es del cielo. O sea, estamos de pasadita, y mientras estemos aquí de pasadita, escuchemos el llamado del Señor. El Señor nos está esperando con los brazos abiertos, y aunque hayamos sido incrédulos un poco, dudosos como Natanael, Jesús aún nos abre los brazos para mostrarnos que, como dice en Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, acerquémonos a Jesús, y todo lo que ustedes y yo hagamos, que sea por Jesús y para Jesús. Que la palabra de Jesús habite con su plenitud en cada uno de nosotros, y todo lo que hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como dice ya en Colosenses capítulo 3 del versículo 16 al 17. Que el Señor cada día nos siga alimentando a través de su palabra, que nosotros la recibamos con humildad, y que el Señor nos dé la gracia de ponerla por obra. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, que la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, y la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Efrén, predicador católico. Les invito a que le den suscribir a mi canal de YouTube. También pueden seguirme en la página de Facebook, Carlos Efrén, predicador católico. También en Instagram me encuentran como Carlos Efrén, predicador católico. Un abrazo bien grande para ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor les muestre su rostro y les sea propicio. Que el Señor les muestre su rostro y les conceda la paz. Como dice en Números capítulo 6 del 24 al 26. Los amo en el amor de Jesucristo.